del ejemplo, entre comillas, individual que permite pensar otros casos posibles, ¿no? Sí, me parece que está presente esto que planteas, sí. Sí, en términos más que de casos de problemáticas, quizás sería esa la tensión que refleja, ¿no? Pasa que es verdad que en la formación se habla de situación, para sacarlo de la lógica de caso, que recorta a una persona individualmente, y para pensar la trama de relaciones sociales que implica la vida cotidiana de las personas con las que trabajamos, ¿no? Uh-huh. Sí, me parece que estaría más próximo a plantear en términos de situacionalidad, más en la línea con esto que venimos planteando, que en la lógica de casos. Yo me había quedado pensando esto que planteó creo que Paula, ¿no? Esto del cuidado manicomial lo plantea Mary para que lo ubiquen dentro del trabajo en contraposición a esta perspectiva del cuidado como producción de cuidado, ¿no? Entonces habla del cuidado manicomial como aquel que tiene una serie de características donde está todo prepautado, ¿sí? Preestablecido y condicionado según una única forma de concebir las relaciones y las existencias. Entonces la invitación como contrapartida o en contraposición es a pensar las multiplicidades de formas de ver y pensar posibles, y en ese camino, ¿sí? Reconocer esa multiplicidad de formas de transitar, ¿no? En este concepto de usuario guía, este concepto de territorio como situacional y existencial y móvil, ¿no? Y no necesariamente geográfico, están presentes estas cuestiones. Pero yo quería leerles un pedacito de algo que presentó en una de las conferencias del año pasado, donde decía algo así como: en este encuentro podemos hablar horas y horas del cuidado desde las miradas profesionales. Pero, dice, cuando invitamos a hablar del cuidado, ¿sí?, con personas del territorio, ¿sí?, hay cosas que se refieren que se nos escapan, ¿sí? Cosas que no terminamos de entender, cosas que no entendemos a qué responden. Son miradas diferentes, ¿sí?, que son estas perspectivas situadas de los mismos usuarios en su relación con sus procesos de producción de cuidado. Entonces, plantea algo así como que nos resulta sumamente familiar el cuidado desde la perspectiva de los mismos profesionales, ¿sí? En este sentido va el aporte o la incorporación de estos, de este concepto de proceso de producción de cuidados, ¿no? Vuelvo a compartir y tratamos de avanzar. Ahí se está viendo, pero parcial. Ahí estamos. Sí. Avanzamos un poquito. Bueno, acá aparece esta cuestión de que el cuidado es entendido como producción de redes de conexiones existenciales, ¿sí? Esto que venía planteando hace un ratito Paula, ¿sí? Que el cuidado es entendido como producto del diálogo entre la micropolítica del trabajo vivo y las apuestas por la producción del cuidado en salud en la defensa intransigente de la vida, dicen estos autores, ¿no? El usuario, ¿sí?, es un nómade por las redes de cuidado, y esto que traía hace un rato Flavia más al inicio, ¿no? Siendo incluso un fuerte protagonista de la producción de su propio cuidado y del cuidado de otros integrantes de su entorno. Plantea esto que decía Paula hace un ratito en términos de mapas, ¿no? Que las cartografías de cuidado, ¿sí?, y propone un interés especial en componer mapas que puedan dar cuenta de las redes de conexiones existenciales que vinculen las trayectorias de vida múltiples y las historias de vida en relación no solo con la referencia a la enfermedad, sino con las referencias múltiples, ¿sí?, a las trayectorias vitales de los distintos sujetos en el marco de sus propios conjuntos sociales, como por ejemplo ser alumno o alumne, ser trabajador, estudiante, ¿sí?, y sus propias historias de vida en relación a los múltiples planos o capas que pueden tener que ver con los núcleos familiares, con un territorio de vida en común, con una determinada trayectoria o historia de vida en relación a una enfermedad. Pero esto remite a diferentes capas o niveles que se solapan y se componen en forma conjunta una cartografía del cuidado. El mapeo se aproxima a la idea de itinerario terapéutico, y esto lo veníamos planteando antes,
pero como ese mapa es demarcado por, a ver, perdón, decimos que el itinerario terapéutico tiene que ver con lo demarcado como estructurado, ¿sí? Fue necesario invadirlo con otras narrativas, con esas perspectivas situadas respecto de las propias experiencias del cuidado, incluidas las que actualizan las redes de cuidado, hechas por cuidadores efectivos, para que se pueda traer a la escena la micropolítica del trabajo vivo en acto, desordenando la narrativa de lo instituido. Con lo que está, digamos, confrontando esta propuesta es quedarnos solamente con una historia única, con una historia compuesta exclusivamente por la mirada de los profesionales, los establecimientos, los servicios, la institución de salud, como la única mirada válida. ¿Mm? La idea y la invitación de este concepto y de esta idea de producción de cuidados es desanclar la mirada de una mirada exclusivamente única, profesional, vinculada al campo de las disciplinas de la salud. Paula, ¿querés decir algo acá? ¿No? Bueno, entonces, en esto tenemos un viraje que conceptualmente no tiene todavía una consolidación en términos de formulación conceptual consolidada, digamos, respecto de cómo va a derivar esta expresión de proceso, salud, padecimiento, atención, cuidado, y cómo se va a reconceptualizar, porque es un escenario sumamente dinámico. Lo que estamos planteando es que desde esta perspectiva y de este campo de conocimiento que se conformó a partir de la década del 70 de la medicina social latinoamericana, se abrió, ¿sí?, un espacio de debate muy nutrido, muy rico en lo conceptual, que va derivando y va permanentemente reformulando algunas cuestiones, en principio esta que estamos demarcando acá, que tiene que ver con ampliar la mirada respecto de la enfermedad a una mirada superadora que tenga que ver, por ejemplo, con la incorporación de la perspectiva de la producción de cuidados y de el concepto de padecimiento, que es superador, ampliador, en este sentido, ¿no? Y acá nos vamos a la temática que queríamos tomar como analizador. Mucho tiempo no tenemos, sabemos que están cansados, no sé cómo queremos, Pau, seguir. Para mí Venía pasa ahora toda la directamente por ahí, presentación. si querés, al ejemplo de... Habíamos Bien, traído, como la verdad que no tiene mucho tiene mucho contenido conceptual y siempre nos pasa un poco esto, ¿no? Con la clase. Pero el caso de la nena M, que yo no sé si lo escucharon, calculo que sí, que lo habrán realizado en la carrera, pero nos parecía una situación interesante para pensar como esto, ¿no? Las condiciones de vida y el proceso de salud, enfermedad, atención, digamos, para tomarlo como caso, situación, digamos, ¿no? Para analizar y entrelazar con los conceptos de la clase. sí, por eso habíamos hecho por un lado tenemos los aportes tomados en particular del texto que junto con otros autores formulan Jorge Lina Diorio y otros autores, y también planteábamos la posibilidad de incorporar algunos datos que vienen del censo popular de las personas en situación de calle, como elementos que van a quedar como a consideración, pero parece que vamos a enfocarnos directamente en una selección de fragmentos tomados de algunos artículos periodísticos en relación a la problemática específica dentro de la problemática de situación de calle que traíamos a partir de la situación de esta niña que queríamos traer a la discusión, ¿no? Planteamos entonces el analizador de situación de calle para poder pensar, ¿no?, cómo son los abordajes y cómo las perspectivas de la producción de cuidados eh, que formulan Mary y otros autores, como planteábamos recién, también permiten en la línea de la medicina social latinoamericana ampliar las posibilidades de analizar la problemática y también cuestionar, revisar y reflexionar sobre las posibilidades de intervención también profesional, ¿no, Pau? Sí, Este punto en exactamente. particular nos parecía interesante, por eso tomábamos este núcleo de problemática de situación de calle como una problemática disparadora, un analizador rico, para poder pensar los límites y las dificultades de la intervención vinculada con un modelo y una mirada que se nuclea a partir del paradigma biomédico. Entonces, por Claro. eso la posibilidad y la riqueza de poder pensar cómo
abordar estas problemáticas, especialmente se resignifica o se fortalece a partir de la perspectiva de los desprendimientos conceptuales de la medicina social latinoamericana, en particular a partir del concepto de producción de cuidados, ¿no? Entonces, en este sentido, recuperábamos algunos elementos que no nos vamos a detener en este momento, porque van a quedar en el Power, del trabajo de Jorgelina Diorio. Es un texto cortito pero muy rico para pensar esto en términos de la producción del cuidado. Justamente lo que plantea la autora un poco es pensar, poner la mirada, ¿no?, sobre las trayectorias de las personas con las que trabajamos para pensar los procesos de atención. Sí. Sí. Así que los invito a leerlo porque es sí, una temática que no escapa a la intervención profesional. Sí, y en particular rescata especialmente, y es especialmente pertinente para poder pensar los procesos de producción de cuidados en función de cierto carácter situacional, la complejidad de las trayectorias, como decía Paula recién, y las limitaciones desde el sistema de salud para poder acceder, abordar y dar respuestas a estas problemáticas, ¿no? Entonces, por eso, bueno, recortábamos algunos extractos y algunas selecciones fragmentarias de algunos artículos periodísticos, y en ese sentido entendíamos que a partir de estos recortes podíamos recuperar algunos elementos que tengan que ver con recuperar esta relación entre condiciones de vida, procesos de salud, padecimiento, atención, y la perspectiva de la producción de cuidados, ¿no? Si les parece, leemos un pedacito, no sé si conocen la problemática que estamos planteando. No sé si se acuerdan que creo que fue del año pasado, ¿no? Exactamente. Sí, marzo del año pasado. Sí. Bueno, algunos fragmentitos como para traer a la reflexión, intercambiar un poquito, y bueno, por ahí tal vez quedan algunos aspectos como abiertos y pendientes para que ustedes continúen después la lectura y la revisión, ¿no? A modo de analizador, entonces, la situación de calle en relación a esta situación particular o a esta problemática particular de esta niña, recuperamos algunos fragmentos. Algunos dicen, por ejemplo, algunos de estos fragmentos dicen: M prácticamente nació en la calle, explicó una vecina que vive muy cerca de la precaria casilla donde, debajo de un puente, dormían la pequeña y su madre, una mujer atravesada por una violenta historia de vulnerabilidad social y consumo de drogas. En el barrio Sildañez, todos los vecinos vieron crecer a la niña que se llevó el pasado lunes CS, el cartonero que finalmente fue detenido en Luján cuando circulaba con la niña. M ni siquiera tiene DNI, y sin documento, su madre no recibe la asignación universal por hijo. A E, la mamá, la conozco de toda la vida, vi todas sus facetas, ella no era así, antes tenía su familia. No sé por qué cayó en las adicciones. El dato concreto es que la madre de la niña no tenía hogar y estaba en una situación de consumo abusivo de Paco desde hace al menos 15 años, cuando intentó fallidamente independizarse para construir su propio hogar, según explicaron en su familia. Un primo cercano de M recordó: la infancia de M fue durísima, a veces acá la gente no tiene con qué alimentarse. Hay chicos que desde que nacen saben que tienen que luchar. Perdonen que... Ahí están viendo, ¿no? Y sigue. E es adicta y los vecinos la ayudaron a encontrar a la nena porque los adictos para la sociedad son como fantasmas, no existen. Yo charlaba con ella y le decía que se ponga las pilas. Acá hay muchas familias que contienen a sus propios hijos, pero también a sus vecinitos. Bueno, hasta acá tendríamos un montón de cosas para decir. Sí, ¿no? sí. No, y más que nada esto de... Sí, Perdón. sí. No, a mí me interesaba, bueno, después sigue con algunas cuestiones vinculadas dice, bueno, acá, primero esto de cómo es la mirada, ¿no? Porque muchas veces el discurso era que la madre la había abandonado, como los mismos vecinos, ¿no? Que conocen la trayectoria realmente, ¿no? No los agentes del Estado que venimos de afuera, sino los vecinos que conocen la trayectoria de esta mujer y su hija. Dicen, no, en realidad ella siempre que salía para acá la ubicaba o en el CPI, o bueno, nada, como diciendo como la perspectiva del cuidado desde la madre, de sus posibilidades de cuidar a su hija y cómo, digamos, se salía a cartonear, donde la dejaba, etc. Y también el reconocimiento del barrio
para esta familia, ¿no? Y cómo esas redes comunitarias también contenían a esta mujer y a su hija que estaban en situación de calle. Y cómo también ahí trae como una secuencia de condiciones de vida que las terminan expulsando a la calle, y como que ahí en el relato los vecinos lo vinculan con una agudización, por lo menos, del consumo de esta mamá. Hay un montón de cosas para pensar sobre estas vidas, ¿no? En qué condiciones ¿no? Se ejercen esa maternidad y en qué condiciones está esa infancia también. Sí, y resulta muy claro, digamos, cómo las condiciones de vida son un elemento ineludible para poder pensar la salud y la enfermedad, ¿no? El pensar el campo de los consumos problemáticos dentro del campo de la salud mental es un elemento fundante y constitutivo del campo de la salud mental, ¿no? Y acá aparece, por supuesto, atravesado por representaciones, conceptos, preconceptos y prejuicios respecto de los consumos problemáticos en términos de adicción, esa condición aparece como una condición apegada a la identidad de la mamá, es una adicta, como algo infranqueable, inmodificable, como algo rígido, ¿sí? Está por supuesto atravesado de representaciones que son múltiples, pero donde además de esas representaciones están, como planteaba Paula hace un ratito, este aspecto que tiene que ver con que hay una serie de instituciones, de conjuntos sociales, de afinidad y de cercanía dentro del marco del territorio, entendido como un territorio existencial y situacional, ¿sí? Que conforman las redes de vida, ¿sí? Y de existencia, donde había una trama vinculada al cuidado, ¿sí? Desde la mirada de los establecimientos de salud o desde el sector salud, podría prevalecer un hizo, no hizo, tiene, no tiene, está escolarizada, no está escolarizada, tiene DNI, no tiene DNI. Pero acá lo que vemos es una trama, una narrativa que tiene que ver con que hay una serie de actores múltiples que van más allá de estos dos sujetos que son la niña y su mamá, ¿sí? Y que no es solo todo falta, digamos, de todo lo que la mamá no hizo, sino que hay una serie de actores que arman toda esa trama y esa red compleja con muchísimas dificultades, pero que excede a esa mirada que se reduce a la niña o se reduce a su mamá como única proveedora de cuidados que está de algún modo no respondiendo a lo que, de acuerdo a las pautas o lo establecido, debería responder en su rol de un concepto de maternidad rígido, ¿no? Está bueno, por eso la última filmina, como para cerrar, de Jorgelina Diorio, que dice justamente, la última de todas, digo porque si no, Sí, ya no voy. tenemos tiempo, pero me parecía interesante esa reflexión de dice, bueno, en realidad, bueno, lo leo, desde una mirada Dale. moralizantes, se culpabiliza a una madre pobre que deja a una niña al cuidado de otro adulto o que se descuidó y la dejó sola. En un segundo se pierde un niño en una playa y nadie las culpabiliza. Muchas somos las mujeres madres que recurrimos a otros adultos, no necesariamente convivientes o con un vínculo de consanguinidad para las tareas de cuidado, reivindicando las prácticas de cuidado colectivo. Otras tantas consumimos alcohol u otras drogas de manera recreativa, incluso cultivamos, pero hacerlo dentro de nuestras casas reduce, y decimos reduce porque por ser mujeres ya somos estigmatizadas, el alcance de las miradas punitivas. Eso es interesante, ¿no? Cómo las estrategias de cuidado se ven de una forma de acuerdo a la condición de clase. Bueno, después último dice, este hecho repudiable, voy a poner en agenda, otra de las múltiples formas de violencia de los contextos urbanos, vivir en situación de calle. Esto no es nuevo, las organizaciones sociales y comunitarias vienen denunciando el aumento y exigiendo respuesta en términos de políticas públicas. Y en ese sentido poníamos el censo de personas en situación de calle, que bueno, nada, que estaba más arriba, que lo tienen también disponible para chusmearlo. En un relevamiento reciente realizado por Intercambio se registró que durante la pandemia aumentó la violencia institucional, lo que incluye el no acceso a políticas públicas, además de la violencia policial. Solo por poner un ejemplo, la mitad de quienes participaron no accedió al IFE, siendo una población con más de un requisito para calificar. A esta violencia institucional sumemos el estigma, la discriminación y la violencia física por parte de los vecinos. Nada, me parece que como todas estas variables para pensar
nada, qué pasa con la salud de las personas con las que trabajamos. Me parece que es interesante como poder ponerlo en juego, ¿no? Para Sí. sacar esta idea de la causa-efecto. No sé, cuando uno piensa una neumonía, no sé, una persona que está internada, lo pongo como ejemplos prácticos que me pasan a mí. Bueno, a ver, muchas veces son personas que circulan por paradores, que están en la calle, o que están en los hoteles y son desalojadas, no sé, como esa complejidad, o esa persona que está internada que resolvió su pulmonía, ¿y a dónde va? Porque por ahí estaba en un hotel, que no sé, que por estar internada, justo tenía que pagar, no pagó, lo desalojaron, ¿y a dónde vuelve esa persona para terminar su proceso de recuperación? Porque desde el lado, digamos, biomédico ya estaría resuelto el episodio agudo. Bueno, ¿cómo se continúa? Me parece que está bueno para pensar la complejidad, ¿no? Sí, y cómo se dan espirales que refuerzan, ¿sí? Las condiciones de vida de no acceso a la vivienda y las tensiones respecto de la situacionalidad de clase, ¿no? En particular, que planteabas hace un ratito, Paula. Exactamente. El no acceder a la vivienda, el no tener documento como base para que se complejice su situación y la visibilidad y las representaciones de su entorno y desde los equipos de salud respecto de los consumos problemáticos, ¿no? El discurso mediático en general tiende a aplanar esta complejidad, culpabiliza y reproduce y estigmatiza todo el tiempo, ¿no? Porque el manejo en los medios de esta situación fue nefasto. Sí. Sí, sí. Incluso Bueno, la mirada sobre la persona que teóricamente había captado a esta nena, que yo no sé si fue Jorgelina, que yo escuché decir como que también los códigos de las personas que están en calle son distintos en esto en términos de las estrategias de cuidado, ¿no? O de las estrategias de sobrevivencia también, no sé, ir a pedir. No sé, como hay como códigos que no, nosotros, digamos, por nuestra condición de clase justamente no manejamos. sí, no manejamos y atamos a una mirada moralizante también, ¿no? Miramos desde siempre nuestra óptica. No sé si queremos abrir un poquito el intercambio. Comentarios hasta acá. Profe, a mí ese texto, el de situación de calle, lo sentí, me gustó porque justo, no sé si están acá alguna de las compañeras, pero justo pegamos un laburo de verano, justo cuando no habíamos podido tener las prácticas presenciales, y nos vino re bien, de la Facu nos llamaron algunas, para realizar encuestas a personas en situación de calle acá en Cava, no para escribir la encuesta, sino para ya hacerlas. Y estuvo buenísimo como práctica, digamos, y fue el primer acercamiento de quizás varias de nosotras a, bueno, a ver, y la verdad que yo me sentí horrible las primeras semanas porque no sabía cómo hablar, cómo relacionarme, cómo acercarme, y, y bueno, y en este ejemplo de lo que había pasado del año pasado, también las miradas de cómo actúa el Estado, porque cuando nos veían acercarnos, había dos opciones. O éramos del VAP, que es el Buenos Aires Presente, o éramos trabajadoras sociales o alguien que se iba a llevar a los niños. Y en general, las mujeres que les queríamos hacer las encuestas nos decían que no estaban viviendo en la calle y atrás tuyo yo estaba viendo el colchón. Y sí, los varones eran los que más nos respondían. Y me quedé pensando en eso, en la mirada que tienen de los agentes del Estado, que nosotras no éramos igual, pero un externo venía y que es del Estado. Interesante. Sí, sí. Y lo del VAP me sorprendió un montón, en pandemia igual, no sé si en la cuarentena estricta, no sé cómo será ahora, pero había un montón de requisitos que yo no terminaba de entender. Por ejemplo, había un señor ya adulto, grande, que había espacio en un parador para que lo haya, había disponibilidad de cama, y como él dijo que tenía una enfermedad que ahora no me acuerdo, y no tenía receta actualizada, le negaron la cama. Esas cosas no las podía entender. No, es que no se entienden. Pasa que suscriben a una lógica burocrática por la cual, digamos, se asume esto que planteaba Paula hace un ratito de la condición de clase, que digamos, la vivienda, ¿no? El poder dar un domicilio son como condiciones que pueden ser respondidas
por todo el mundo, y con eso se desconoce la situación y de la problemática de la situación de calle, ¿no? Sí, pero la burocracia lo que esconde es la expulsión. Hay Tal cual. cierta Claro, sí, gente sí. que tiene que quedar expulsada, ¿no? Para cierta lógica. Sí, sí. Y por otro lado, me parece que es interesante rescatar o subrayar la cuestión del censo, ¿no? El censo popular, el primero y el segundo, lo que promueven justamente es la visibilización de estos conjuntos y de esta problemática que no resulta tan clara y tan evidente y tampoco tan asible desde los servicios de salud, ni desde los agentes del Estado, porque no responde, digamos, a ese perfil o a ese imaginario, ¿sí? Y por eso, con eso se refuerza esa invisibilización o esa negación y exclusión y expulsión de los servicios, ¿no? Porque no responde a ese perfil previsto, ¿no? Entonces, también a la vez en el campo académico no es una temática es una temática que requiere todavía un fortalecimiento, se requiere todavía la puesta, por supuesto, en agenda, se requiere reforzar la visibilidad, es muy importante el censo porque contribuye a eso, es muy importante que se repita, que se replique y que se amplíe y se problematice. Por eso si empezamos a mirar el censo con una aproximación muy rápida, vemos que más de un 20% de las personas en situación de calle, que incluye una serie de situaciones distintas, porque en la última versión del censo, en la 2019, se incluyeron a las personas que tienen riesgo de situación de calle, se incluyeron también a las personas que están en situación de alojamiento en paradores. Entonces, eso lleva a complejizar la mirada respecto de situación de calle y se amplían los números y la cantidad de personas que están en esta situación dentro de este conjunto amplio, pero también si uno mira los datos creo que es del primer censo, aparece en ese primer informe que un 20% de las personas, cerca de un 20% de las personas, han estado y están en el momento del censo, han transitado más de 6 años en situación de calle, ¿no? Y uno también podría preguntarse sobre las problemáticas de salud y cómo las problemáticas de salud se vinculan en particular con las condiciones de vida, ¿sí? Y la situación de niñas, niños, niñas y adolescentes, y además podría pensar en las personas mayores en situación de calle y las problemáticas vinculadas con el campo de la salud mental específicamente, esa asociación que aparece como unilateral o digamos, lineal en el imaginario, que tiene que ver con que consumos problemáticos está asociado directamente con situación de calle, está asociada de forma directa con consumos problemáticos, pero por otro lado problematizar esos abordajes. Bueno, es decir, a partir de la base de la lectura y la revisión de los censos, se pueden encontrar aspectos a problematizar muy particulares que nos permiten aproximarnos en forma más densa a la temática y a la formulación, por supuesto, de políticas públicas en relación a este campo, ¿no? Por eso pensábamos que esta valijita de conceptos que está planteando en particular Emerson con su trabajo en torno a la producción de cuidados es especialmente pertinente por su concepto de territorio, por su concepto de pensar los usuarios guía, ¿no? Por su posibilidad de pensar los nomadismos. Nos parecía que ahí había una riqueza especial para poder aproximarnos y reconocer en la problemática de situación de calle un eje o un campo especial para pensar las problemáticas de salud y de salud mental especialmente, ¿no? Desde una perspectiva más vinculada con un encuadre de la medicina social latinoamericana. Bueno, se va a cortar, pero me parece que ya... Quedan 9 minutos todavía, Pau. ¿Alguien quiere decir algo, comentar? Por ahí, si quieres dejar de grabar, me parece que ya Dale, estamos. dale. Dejamos de grabar, intercambiamos un poquitito